sobre los sectores y técnicas susceptibles de mejora. Bueno, ya les mandé el libro y todo, y vimos que esto tiene que ver con el ciclo de la vida del sistema productivo y que las mejoras se aplican durante la vida del sistema productivo donde está produciendo regularmente, o sea, en la zona de equilibrio del sistema se denomina, en esta parte de aquí. Luego vimos que las mejoras se pueden clasificar de varias maneras. Aquí se han clasificado en 4 grandes grupos las mejoras. Estas mejoras se relacionaban con el diseño del producto y la especificación de los materiales empleados. Eso lo hemos discutido ayer y pusimos un pequeño ejemplo de un lapicero. Luego el proceso de transformación, el sistema de planeación y control de la producción y el rendimiento de la mano de obra. Entonces, en estos 4 grandes grupos se pueden agrupar estas mejoras. Puede agruparse de otra manera. Yo diría que incluso esto debería agruparse en por lo menos 5 fases. Separar diseño del producto de las especificaciones de los materiales empleados, porque es mejor tratarlos por separado, en mi opinión, aunque están íntimamente relacionados las dos, pero igual. De todas maneras, estos son lo que dicen los autores y con eso nos vamos a basar. Estuvimos discutiendo la clase anterior todo el diseño del producto y las especificaciones de los diversos materiales empleados. Habíamos visto que esto se puede hacer de una manera muy simple. Es un análisis, es un método de análisis que tiene que aplicarse a cada componente de un producto. O sea, descomponemos el producto en parte y sometemos a cada componente del producto a un análisis para ver si cada componente contribuye de manera equitativa a la función del producto y al costo total del producto. ¿No es cierto? Bueno, hicimos un pequeño ejemplo y ahora nos toca ver el proceso de transformación de la producción. Bueno, durante la fase de diseño del proceso, se definen, entre otras cosas, el layout, o sea, la distribución física de la planta, los métodos de trabajo para los manos de obra y los sistemas de control, planeación y mantenimiento. Se definen todos estos subsistemas, entre otras cosas. Una vez que el sistema ya está en operación, surgen las necesidades de las mejoras, como ya lo hemos dicho. Y bueno, podemos aplicar, por ejemplo, una mejora en los métodos de trabajo de los operarios, en el layout del sistema, en la distribución de la planta del sistema, en los sistemas de control y mantenimiento. Cuando hablamos del layout del sistema, no nos olvidemos que estamos refiriéndonos a los formatos básicos del layout que hemos visto en Windows 2. Bueno, esta es una máxima que la puse aquí, que me parece importante que nunca nos olvidemos que todo es susceptible de ser mejorado para la ingeniería, ¿no es cierto? Bueno, la mejora del layout de la distribución en planta tiene 10 fases que deben seguirse. No necesariamente tienen que ser estrictas estas fases, o sea, no es que si no haces una te pierdes y se acaba el proceso de mejora. No, simplemente que hay que ser metódico en un proceso de mejora de la distribución de una planta. Bueno, el primer paso que se debe dar para la mejora de una distribución es la formulación de planes a largo plazo. Esta formulación de planes a largo plazo se refiere a lo que vas a hacer con el sistema en el tiempo. Por ejemplo, vos tienes que conocer qué va a pasar con el proceso de fabricación. ¿Vamos a operar en los próximos años? ¿Cuántos años más va a operar este sistema? ¿Van a haber ampliaciones de la capacidad de producción o no? Y ¿sí? Vamos a incorporar nueva tecnología para modificar la tecnología existente. ¿Qué va a pasar con el sistema? Si vos no puedes responder a lo que va a pasar en el futuro, no puedes encarar un proceso de mejora porque no tendría sentido, es demasiado caro un proceso de mejora. Hay mucho dinero que se tiene que invertir para hacer los cambios dentro de la planta. Por lo tanto, si no conoces lo que va a pasar en el futuro, no tiene sentido. Suponete vos que dentro de un año se prevea que se cierre la planta, digamos. ¿Qué vas a mejorar si dentro de un año se va a cerrar? No tiene sentido plantear mejoras o hacer mejoras siquiera. Por lo tanto, debes conocer lo que va a suceder en el futuro de la planta. Hay que establecer límites en cuanto a la redistribución. ¿Qué se puede redistribuir y qué no se puede redistribuir? O sea,
Hay situaciones en las que vos dices, bueno, sería ideal mover esta máquina de este lugar a este otro lugar. Eso no es tan fácil porque las máquinas requieren fundaciones especiales. Hay máquinas que se construyen o que operaciones o procesos o máquinas inclusive que se construyen o se arman en el sitio y mover esa máquina representa demasiado dinero. Por ejemplo, un silo, ¿no? Un silo de almacenamiento de grano. Normalmente los silos de almacenamiento de granos en Santa Cruz están ubicados en el norte integrado y en el este del departamento. Vámonos al norte integrado. El norte integrado de Santa Cruz es una zona húmeda, muy húmeda, con alto nivel freático. Por lo tanto, construir un silo para almacenar grano allá requiere fundaciones especiales. Se quieren hacer pilotaje en cuanto a la fundación. O sea, pilotaje significa que tienes que perforar el suelo hasta 10, 12 metros y vaciar hormigón armado ahí para poder soportar, para que se pueda construir un anillo que soporte el peso del silo. Eso generalmente pasa en el norte porque hay mucha humedad. Esa fundación puede costar lo mismo que el silo. O sea, el silo de chapa metálica puede llegar a costar lo mismo que el silo, ¿sí? A ver, mm, a ver, vamos a buscar un pequeño ejemplo, bueno, aquí y vamos a ver si es que podemos encontrar este ejemplo. A ver, vamos a dejar esto aquí y voy a ver si podemos ver aquí silo, almacenamiento de granos. Bien, a ver, vamos a tratar de encontrar un silo que esté solo y que se pueda ver la fundación del silo. No hay aquí no una foto. Aquí está, esta foto. No sé si puede ver, ¿se puede ver la pantalla? No. ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? ¿No? Sí, claro. Sí, Daniel, se Ay, ve. Bueno, miren jóvenes, en esta fotografía, en esta fotografía, vamos a tratar de hacerla, vamos a tratar de buscar una que se vea bien. Miren, aquí están levantando un silo, miren. En esta fotografía están levantando, están armando un silo sobre una fundación. Esto que ven aquí abajo es hormigón armado, es un anillo de hormigón armado. Pero para poder, para que soporte este anillo y no se voltee el silo con el viento y soporte peso, el propio peso del silo y el propio peso del grano, este anillo de hormigón armado que tiene acá tiene un pilotaje, tiene metidos hacia abajo como unos postes de hormigón, digamos, y sobre esos postes de hormigón se ha construido este anillo, ¿me entiende? Se llama pilotaje, se llama. Hincan pilotes, dicen los ingenieros civiles a esto. Mira, aquí está el anillo, mira, ¿lo ven el anillo? Mira, en todo esto se ven los anillos, mira. En todos los hilos tienen un anillo, ahí está, de hormigón. Ese anillo puede costar lo mismo que este silo metálico, esa base, esa fundación. Entonces, volvamos a nuestra presentación. Espero que se pueda seguir viendo. ¿Se puede ver la presentación? Sí, ¿no? Sí, ingeniero, se ve. Ya, perfecto. Entonces, fíjate que, uy, 5 personas ahí. Ya. Fíjate que delimitar la redistribución, qué puedes mover y qué no puedes mover resulta trascendente, porque vos decís, este silo me estorba, aquí lo voy a llevar a otro lado. Sí, pero la fundación cuesta lo mismo que el silo, viejo. Si un silo cuesta $200.000, la fundación cuesta $200.000, o sea, ¿vas a botar $200.000 porque querés mover un silo? No, no se plantea en esos términos. Hay que limitar, establecer límites a qué se va a mover, qué se puede cambiar y qué no se puede cambiar. Hay un problema económico, funcional y técnico para hacerlo eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿es importante esto? Sí es importante. Luego tienes que desarrollar un diagrama del proceso, el diagrama de recorrido principalmente.
Ya no somos expertos, pero en Windows 2 hicimos un diagrama de recorrido del proyecto que hicimos, ¿se acuerdan? El semestre pasado. Y bueno, construyes un diagrama de recorrido un poco más complejo que el que hicimos, con medidas exactas, en un plano a escala perfecto, digamos, con medidas exactas. Tienes que armar este diagrama, porque ese diagrama te permitirá ver el flujo del material, por dónde va el material y qué puedes hacer para que este recorrido que sigue el material sea el más breve posible, el más corto posible para ahorrar costos. Hay que problemas corrientes. ¿A qué se refiere con estudiar los problemas corrientes? Tienes que preguntarle a la gente que está en el proceso, a los operarios, a los supervisores, cuáles son los problemas que tiene actualmente la distribución de la planta. ¿Qué dificultades tienen? Las puertas están bien ubicadas, hay demasiados recorridos en los materiales, los obreros tienen que recorrer mucha distancia de una sección a otra sección donde trabajan. ¿Qué problemas hay? El flujo de material se ve interrumpido porque faltan determinados medios de transporte. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Es más o menos como lo siguiente. Las aulas están calientes en la universidad, ¿correcto? Ustedes han visto que hemos estado sufriendo en estos días ahí con el calor. La pregunta es, ¿a quién le tendría que preguntar yo si las aulas están medianamente climatizadas? ¿Al rector, al vicerrector, al decano, al vicedecano, al director de carrera? ¿A quién le tengo que preguntar yo eso? Jóvenes, Los ¿a quién le estudiantes, tendría? Claro, a ustedes, si ustedes son los que paran prácticamente todo el día dentro de las aulas. Los profesores vamos por horas a la universidad. Ustedes están todo el día. A ustedes tengo que preguntarle cómo anda la climatización de las aulas. Ese es un problema corriente. O sea, si voy a estudiar estos problemas, tengo que preguntarle a la gente que está inmerso en el problema, no a otra persona. ¿Correcto? Bueno, hay que revisar los aspectos legales, sí, hay que revisarlos. Tenés un conjunto de normativas nacionales y regionales y regionales y municipales que tienen que ser revisadas. No puedes mover las cosas a libre albedrío. Será tu terreno, será el terreno de la fábrica, pero no significa que vos puedes hacer lo que te da la gana dentro del terreno. De hecho, en tu casa, por ejemplo, si vos quieres demoler algo y volver a construir algo, tienes que solicitar un permiso. Y el permiso significa que tienes que hacer planos, hacer aprobar estos planos en el plan regulador del municipio que te autorice ese tipo de construcción. No es que vos haces lo que te da la gana, digamos. Por lo tanto, tienes que revisar todos los aspectos legales y en este caso, los aspectos legales más profundos que tiene la fábrica el proceso o la planta son la ley del medio de 1333 de medio ambiente y su reglamento, la ley de seguridad ocupacional, que tiene sus propios reglamentos, ¿no es cierto? Tienes que considerar esta norma y tienes que considerar también las normas constructivas que tienen los municipios, porque tienen restricciones en cuanto a la construcción los municipios, unos más fuertes que otros, pero al final tienes que revisar todo esto. Si vas a mover una cosa de un lugar a otro o vas a demoler algo para construir algo nuevo, tienes que hacer aprobar esto, no puedes hacerlo de la forma que quieras. Hay que investigar la fuente de reducción de costos. O sea, si vos vas a plantear una redistribución o vas a modificar la distribución de la planta, si no ahorras costos, no tiene sentido. O sea, ¿qué vas a mover algo para quedar en los mismos costos de operación? No, tienes que bajar. Tu planteamiento, tu mejora tiene que llevar a reducir costos. Y si no vas a reducir costos, no tiene sentido que hagas nada. ¿No es cierto? No, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene cambiar algo si los costos van a seguir siendo los mismos, los costos de operación? Hay que obtener descripción de la maquinaria. Esto es importante, el tamaño de la maquinaria, el peso de la maquinaria, dimensiones como largo, alto, ancho, etcétera, etcétera. Las formas de las máquinas son trascendentes porque esto te permite trabajar en un método que se denomina método de las superficies parciales. Este método te permite determinar la superficie mínima requerida para hacer una instalación de una fábrica, que eso es lo que vamos a ver luego.
Tienes que examinar la posibilidad de cambio. Bueno, esto es obvio, digamos, ¿no es cierto? ¿Hay posibilidades de cambiar o no? Nuevamente volvés a replantearte este problema de reducir costos. Comprobar la información existente, esto es trascendente. O sea, tienes que comprobar que la información con la que estás trabajando, por ejemplo, el tamaño de las naves de producción, la ubicación de las máquinas, las dimensiones de las máquinas, ¿son medidas exactas? Porque si no lo son, no tiene sentido que sigas trabajando. Tienen que ser precisos. Y mantener el plan general. Si vos dices, bueno, yo quiero replantear la distribución de la fábrica para bajar costos, tu plan debe llevarte a ese objetivo, no puede llevarte a otro, ¿no es cierto? Aquí no caben, digamos, a ver qué sale, digamos. Vamos a replantear una distribución para ver qué sale. No, no funciona así. Tienes que tener un plan definido. ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Sí? Porque es mucho dinero el que está en juego en esto. Esto representa mucho dinero para los inversionistas. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. La mejora de la distribución de la planta. Uno de los problemas que surge al momento de plantear un nuevo layout o mejorarlo, dice, es de qué tamaño será la superficie que se requiere para albergar adecuadamente las máquinas del proceso. ¿De qué tamaño será esa superficie? La nave de producción, ¿de qué tamaño debe ser? Hay una técnica que es quiero aclarar que esta técnica del método Warchet es de las superficies parciales, es un método empírico. No puedes, no hay, o sea, es un método empírico, o sea, el empirismo ha ido acomodando esta metodología para permitir establecer una superficie mínima requerida. E incluso esta superficie mínima requerida no te da la forma de la superficie, solamente la superficie, te dice. Son 500 metros cuadrados, te dice. Ahora, ¿de qué va a ser cuadrado o rectangular o cómo va o triangular tu nave de producción? Eso no te lo dice el método, por eso te decía que es un método empírico. Se llama método de Warchet de las superficies parciales. ¿Ya? Bueno, vamos a ver si podemos ver este video. Bueno, quiero que lo veamos. Permítanme un ratito. Vamos a ver si lo podemos. Se- les pregunto si se puede ver. ¿Se escuchan, jóvenes? No, no se escucha, ingeniero. No se escucha, ingeniero. Nada. No. ¿Y ahora? Sigue sin escucharse. ¿No se escucha? No. No se escucha. Compártalo No con se audio, ingeniero. escucha. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito, ¿ya? Mm. Yo les voy a pasar esto, ustedes lo ven en su casa, ¿ya? Tengo problemas aquí de internet, jóvenes, a cada rato está muy inestable, yo creo que ese es el problema central, no sé cuál es. Le he puesto que... Bueno, entonces la superficie mínima requerida para una distribución. Esta metodología de Borchet les decía que era un procedimiento empírico. Yo les voy a pasar ahorita ustedes lo ven en su casa, este video. Aquí el autor del video, que es un profesor de una universidad, hace cálculos hasta con integrales, digamos. Tampoco hay que exagerar, digamos, esto, ¿no? O sea, la superficie de una máquina vos la puedes determinar de manera mucho más simple. Todos sabemos que la superficie bajo una curva, ¿cómo la calculo? Bueno, con una integral, digamos, ¿no es cierto? Bueno, está bien, digamos, ¿no? Pero tampoco es así, digamos, no necesitas entrar en ese detalle, digamos, tan preciso, porque las superficies de las máquinas son más simples. Bueno, ¿cómo se calcula en esta superficie? Existen varios tipos de superficies. Por ejemplo, supongamos que esto que está en amarillo es el torno. Lo ubican el torno de la empresa, el torno del taller, ¿no? Del laboratorio de la carrera. Suponete que este sea el torno. El torno ocupa en sí mismo una superficie,
No importa cuál sea su forma, va a ocupar una superficie. Esa superficie tienes que calcularla, es la superficie que ocupa físicamente el torno. Mirándolo de arriba, el torno ocupa esa superficie. ¿De qué tamaño es esta superficie? Puede ser lado por ancho, y si fuera circular sería pi por radio al cuadrado, o pi por 10, ¿no? Pi por radio al cuadrado si fuera circular, y lado por ancho. Y si fuera un triángulo sería lado por ancho dividido entre 2. En fin, cualquier forma que tenga, vos la puedes calcular. A esa superficie que ocupa por sí mismo el equipo se llama superficie estática. ¿Está bien? Esa es la superficie básica de una máquina. Luego de eso, la superficie mínima requerida para una distribución se incorpora una nueva superficie adicional, se llama superficie gravitacional. ¿De qué depende esta superficie? Del número de lados útiles que tenga la máquina. Esta superficie que está en verde, que es la gravitacional, es la superficie que requiere el operario o los operarios para trabajar con la máquina. Por ejemplo, el torno, ¿cuántos lados útiles tiene el torno, según ustedes? ¿Cuántos lados útiles tiene el torno? Bueno, Dependiendo de dónde esté los botones y todo eso, 2. dos Porque lados útiles. hay veces que los botones, según el modelo de torno, es para que haya 3 lados. Pero el convencional que hay en la Y el que, Politécnica es 2. y el que tenemos en la carrera es igual que con el que tiene la Politécnica. ¿O no? Es idem. Un torno habitualmente tiene 3 lados útiles. La parte posterior del torno, la parte de atrás del torno, no se utiliza como área de trabajo. De hecho, tiene una bandeja protectora el torno ahí. ¿No es cierto? Entonces, el lado del frente donde opera el trabajador, donde está el portaherramienta, es un lado. En uno de los extremos, hay un punto de apoyo del torno. Y esa área tiene que estar libre porque el obrero trabaja ahí para empujar ese punto para asegurar una pieza. Y el área del cabezal del torno, donde están las mordazas del torno y el cabezal del torno, donde están las poleas o los engranajes que regulan la revolución a la que gira el torno, tiene que estar libre porque el operario en algún momento tendrá que modificar estas relaciones de transmisión. Por lo tanto, el torno tiene, aquí está el cabezal, aquí tiene que estar libre, aquí está el punto del torno, tiene que estar libre, y el área frontal de trabajo. La parte de atrás del torno incluso tiene una gaveta protectora. No puedes trabajar de este lado, solamente trabajas de este lado y de este lado. 3 lados útiles tiene. La mesa de nuestra casa, ¿cuántos lados útiles tiene? ¿Mm? La mesa de la casa, ¿cuántos lados útiles tiene? 4 lados. 4 lados útiles, ¿no? Bueno, así tenéis que contar los lados útiles. Y si la máquina fuera circular, n siempre será 2. La parte es en 2 la máquina y listo. ¿Ya? Entonces, la superficie gravitacional resulta del producto de la superficie estática por el número de lados útiles. Esta superficie depende de ese. ¿Por qué razón? Porque si la superficie estática que ocupa la máquina es mayor serán las piezas que se trabajen. Mientras más grandote el torno, más grandote son las piezas que se operan, ¿sí o no? Por lo tanto, la superficie gravitacional tendrá que ser mayor. Mientras más pequeño sea el torno, más pequeñas son las piezas que se operan. Por lo tanto, se requiere menos superficie alrededor del torno para poder maquinar las piezas. Es lógico esto. Es sentido común. Ya tenemos 2 superficies, la estática y la gravitacional. Ahora miren esto. Supongan que tenemos un torno y 2 tornos. Cada uno de ellos tiene una superficie gravitacional y una superficie estática. Pero entre ambas máquinas debe haber una superficie adicional, que es la superficie que se requiere para transportar los materiales
dentro de la planta para que los obreros se desplacen de un lugar a otro y para que se muevan medios de transporte, montacargas, carros, carretillas, etcétera, se muevan por aquí, transportando el material. ¿De qué depende esta superficie de evolución? Depende de qué tamaño son estas otras. Mientras mayores sean S sub S y S sub G, mayor será S sub E. Y eso se calcula de esta manera. Se llama superficie de evolución. La superficie de evolución es igual a la suma de las superficies estática y gravitacional multiplicadas por un factor K. Este factor K hay varias formas de determinarlo, incluso hay una tabla de factores K. A muchos ingenieros no les gusta esa tabla, digamos. A muchos les gusta la tabla. Yo creo que es indistinto, depende de cómo apliques esta tabla para que funcione. Incluso algunos ingenieros dicen, K no debe ser mayor a 0,5, dicen algunos expertos. Pero les voy a mostrar una tabla, miren. Va desde 0.05 hasta 3. ¿Ya? La gran mayoría de los ingenieros dice que este K debe ser máximo 0,5. Pero bueno, no vamos a discutir eso. Hay una tabla. Ahora, K puede ser calculado. ¿Cómo? De varias maneras. Aquí tenemos. K puede ser calculado como la media, como el cociente entre las medias ponderadas de la superficie, de las alturas de los elementos móviles y los elementos estáticos. Por ejemplo, un elemento móvil es un carro de transporte, un montacarga, porque se mueve dentro de la planta. Un elemento estático es una máquina que está fija ahí. Un elemento móvil es un obrero que se mueve dentro de la planta. El cociente o el cociente entre la media aritmética, la media ponderada de la superficie de los elementos móviles sobre 2 veces la media ponderada de los elementos estáticos puede determinar K. Otra forma de calcular K también es determinando con la misma fórmula, pero incorporando en todo el cálculo la superficie estática. Y cuando es un obrero, es 1 metro cuadrado. Podremos usar la tabla también, no hay problema. Nosotros no vamos a usar la tabla, vamos a hacer cálculo. Bueno, pero la tabla existe, ahí está, mira, la encontrás en cualquier parte. Es la misma, en cualquier lugar de internet donde querrás, está la tabla. ¿Ya? Bueno, y ahí está. La superficie total requerida para una máquina sería igual a la suma de las 3 superficies. Y la superficie total requerida para todas las máquinas de ese tipo será igual a multiplicar el número de máquinas que existen por la superficie total requerida por cada máquina, es obvio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, este asunto, este análisis que acabamos de ver, lo vamos a volver a repetir en la clase en el día martes con ustedes. Pero ya es un adelanto para que veamos que el día martes ya requerimos. Y el martes yo por favor les pido que todos tengan el material en el curso, porque no tiene sentido que estemos hablando de memoria sin leer el material, sin ver el material en la clase. Yo les mando ahora mismo, les voy a mandar esta presentación para que ustedes la tengan. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Está Y bien, ingeniero. nos encontramos el martes. El martes ya yo creo que las clases serán normales. Ahora les mando el material. Cuídense. Buen fin de semana, jóvenes. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego.